Que te pongas en pie y podamos leer esta última parte de Ruth, y así poder ver el final de la historia. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando pues era joven y no tenía conciencia del Señor, el Señor todavía no me había alcanzado, que la primera vez que dieron Betty la Fea, ¿sí se acuerdan? La primera vez eso fue hace tiempo. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto fue? En los 90, ¿verdad? Hace 25 años. Bueno, hace 25, 30 años. El día final de Betty la Fea, o sea, el final. Yo recuerdo que Colombia se paralizaba, mi hermano. ¿Tú no te recuerdas de eso? La gente se juntaba en las casas para verse Betty la Fea. Y bueno, así yo creo que cuando la audiencia original del libro de Ruth, que fueron esos israelitas que estaban en medio ya de una monarquía, ellos recibieron este libro por medio de las manos del profeta Samuel, aparentemente fue así. Ellos iban pasando palabra por palabra, frase por frase. Y en esta historia, que seguramente no conocieron a Ruth en persona, ni a Boaz en persona, ni a Noemí en persona, ellos querían ver cómo iba a terminar esta historia. Y sabes, cuando yo leí el final de esta historia, quiero que tú sepas que no terminó como me lo esperaba. Terminó mejor. Terminó mejor. Para esas mujeres que les gusta la fiesta de matrimonio, pues este final no sería como el que te gusta o como el que te gustaría tener. Tampoco sería una historia de Disney, porque esa historia siempre termina el galán, el Rubén, conquistando a la Mariana, y después de conquistarla, casándose de una manera impresionante, bombos y platillos. Bueno, así no termina la historia de Ruth, termina mejor. Y hoy nos vamos a dar cuenta por qué. Amén. Podemos leer desde el capítulo 4. Voy a leer un versículo que ya dimos la semana pasada, pero solamente como para tener un poquito de contexto, aunque los que ya nos congregamos aquí en este lugar, pues sabemos todo el contexto de cómo viene el libro. Pero voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 22, del 10 al 22. Dice: además, he adquirido a Ruth. ¿Quién estaba hablando allí? Vos. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre los hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento, es decir, Belén. Ustedes son testigos de esto. Ahí viene lo que nos corresponde hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer. En esa parte, vos tomó a Ruth, se casaron. Y ella fue su mujer. Y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida
y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera, que te ama, que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó el niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un niño a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son entonces las generaciones de Fares. Y aquí viene. Y así termina, con generaciones. ¿Dónde está la fiesta? No hubo fiesta. Pero había algo superior. Dice: estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Puedes cerrar tus ojos allí donde estás y poder orar al Señor. Señor amado, es tremendo, Señor, ver y exponernos a las verdades de tu palabra, Señor, porque pensamos muchas veces que tu palabra es como un cuento de hadas, como un cuento escrito allá en Disney, Señor. Pero aquí me muestras, Padre amado, que tú no, en este caso, tú no estabas interesado en una boda, tú estabas interesado en una descendencia. Señor, cuando me enfrento o nos enfrentamos como tu congregación, como tu iglesia, a este final, vemos, Señor, lo que tú has estado haciendo y lo que estabas haciendo, Señor, en medio de la historia de Ruth y de los jueces. Y era preparando, Señor, pavimentando un camino hacia un rey. Estaba, Señor, preparando un pueblo entero para que recibiera a un rey, Señor. Y ese final, mi Dios, tiene un mejor final. Padre, y eso es lo que hoy te pido, Señor, que pueda entrar a nuestras mentes y corazones, Señor, y poder ver que tus propósitos siempre son superiores a nuestros propósitos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Será que te puedes sentar allí, por favor? El libro de Ruth ha sido un libro en donde hemos podido conocer los atributos de Dios, o algunos atributos del Señor. Yo creo que, como dice Romanos, Dios es inescrutable. Los atributos que nosotros sabemos es porque el Señor los ha plasmado en su palabra o los hemos visto alrededor, pero nosotros jamás vamos a poder conocer su carácter. Lo he dicho varias veces y no creo que ni siquiera en la eternidad vamos a terminarlo de conocer. Pero Dios ha plasmado en el libro de Ruth algunos atributos que tienen que traer paz a nuestro corazón. Tienen que traer paz a nuestro corazón. Y no seamos como estas personas que Mariana y yo vimos en México. Estuvimos allá 10 días y en los 2 días finales pudimos ir y poder conocer un poco más, y fuimos como al centro, y como a las 6 de la tarde vimos varias personas que cargaban unas estatuas de la Virgen de Guadalupe. Y yo decía, ¿habrá alguien vendiendo estatuas? Que varias personas, pero mi hermano, muchas personas a las 6 de la tarde. Y nosotros, mientras estábamos esperando el transporte, el Uber, yo veía personas pasar con maletines como del trabajo, con ropa de trabajo, con estatuas grandes que las cargaban como si fuera una niña, un bebé. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y lo que piensan es que Dios, o la protección divina, en este caso plasmado en una estatua,
tiene que ir con esa persona al trabajo para ser protegida, tiene que después devolverse a la casa para ser protegido en la casa y tiene que llevarlo a todas partes para que esa estatua pueda protegerlos. Pero Dios no me muestra eso en la Biblia. Qué poco conocimiento tenemos de Dios cuando hacemos esas cosas. Porque lo que Dios está mostrándome en Ruth es todo lo contrario. Es que Dios, aunque tú no sepas, aunque tú no te des cuenta, aunque tú estés ciego, está obrando todo en tu vida, todo en mi vida. Todo está hilando, tejiendo todos los hilos de la historia. Porque Dios es un Dios soberano. Él no está encapsulado en una estatua. Él es un Dios soberano, soberano y soberano. Y no importa donde yo me meta, Salmo 139 dice que no importa donde yo huya, si en el fondo del mar, si arriba de la montaña, si me meto en un cuarto, si me meto en mi depresión, si me meto en mi ansiedad, Dios va a estar allí, allí y allí, porque Él es eterno, omnipresente. Él es un Dios todopoderoso, soberano, sabio, nunca falla. Nunca falla. Ese es nuestro Dios. Dios que nunca va a fallar. Un Dios que nunca falla. Y el libro de Ruth nos ha mostrado ese Dios real que gobierna soberanamente. Nos ha mostrado un Dios de provisión. Un Dios que provee para sus propósitos eternos. Un Dios sabio que nunca erra. ¿Sabes? Nunca erra. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Un Dios lleno de gracia y de amor redentor. Porque si tú te pones a pensar, Señor, ok, pero qué entorno tan difícil, y recordamos qué entorno tan difícil estaba pasando Ruth y Noemí y vos en aquel tiempo. Acuérdense que era la época de los jueces. Estaban viviendo una época de rebeldía, de idolatría, de desobediencia a Dios. Pero Dios, mis hermanos, Dios trae luz en medio de estos momentos de oscuridad, porque Dios sigue siendo soberano. Aún en medio del caos, Dios todavía sigue salvando, Dios todavía sigue redimiendo, Dios todavía sigue restaurando, aún en medio del caos. Así que yo puedo ver en el final de esta historia que esta historia que comienza con luto. ¿Sí recuerdan? ¿Por qué comienza con luto? Porque hubo 3 muertes. Comienza con hambre. Porque en Belén, en la casa del pan, se acabó el pan. Esta historia comienza con un funeral, pero termina con un matrimonio. Esta historia comienza con una hambruna, pero termina con una bendición sin igual. Esta historia comienza con 2 mujeres viudas y vacías, pero ahora terminan llenas y redimidas. Porque sabes, Dios, alguien dijo, Elizabeth Elliot hace algunos años atrás, algunos 50 años atrás, dijo, a esa mujer se le murieron los 2 esposos. Y esa mujer dijo, nunca la historia de Dios va a terminar en cenizas. Nunca la historia de Dios va a terminar en un funeral. Nunca. Y cuando nosotros vemos esas verdades, mi hermano, tú tienes que descansar. Esto te tiene que llevar y jalar literalmente para que tú puedas descansar en la soberanía divina. Para que tú puedas esconderte en los brazos del Señor. Porque hay una verdad profunda. Que aunque el pecado te haya llevado a estar en luto, porque la muerte vino por causa del pecado, Dios en tu corazón traerá gozo en medio del sufrimiento. Traerá paz en medio de la enfermedad. Será capaz de sanar lo que tenga que sanar con tal de cumplir el propósito eterno de Dios en tu vida. Dios nunca quedará corto en lo que Él comienza a construir.
Yo nunca he visto un edificio construido por Dios quedando en obra negra. Dios siempre va a terminar lo que comienza. Por eso Filipenses 1:6, mi hermano, aunque dure. En el caso de Ruth, duró casi 10 años, 11 años el proceso. Nunca he visto un edificio, y lo repito, creado por Dios, donde Dios sea el que edifica, terminando en obra negra. Porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó, ustedes se lo saben, el que comenzó la buena, ¿qué pasa? La va a perfeccionar. En otras versiones dice, la va a terminar. La va a terminar. Qué hermoso es esto, que Dios comienza esta historia con una mujer moabita alejada de Él, que termina a los pies del Redentor. Qué hermoso es ver eso. Qué hermoso, mi amado hermano, es ver cómo Dios opera. Es increíble, porque hay veces que nunca vamos a entender a Dios de este lado de la eternidad. Dios permitió el hambre en Israel. Dios, escúcheme bien, porque así trabaja Dios. No como tú crees que trabaja. Dios trabaja de una manera que esta cabeza tan pequeña, bueno, yo tengo, algunos tienen la cabeza un poquito más grande, pero esta cabeza tan pequeña no va a lograr entender nunca la mente de un Dios gigante, eterno, que no tiene límites. Nunca. ¿Cómo así, pastor? Y por eso frases como ¿por qué el hambre aquí? ¿Por qué las muertes acá? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y el ser humano se ha querido responder esas preguntas toda la vida, y mi hermano, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué Dios permitió el hambre en un pueblo entero, donde aparentemente había más de 80,000, bueno, muchas personas? ¿Por qué Dios permitió el hambre en un pueblo entero? Pues Dios permitió el hambre en un pueblo entero para que una familia se fuera a vivir a Moab. Para que una mujer en Moab fuera alcanzada. Porque por medio de esa mujer ordinaria, Dios iba a hacer algo extraordinario. Entonces Dios creó y permitió el hambre por causa del pecado de Israel, claro está. El hambre en un pueblo para ir a buscar a una sola mujer. Ese es Dios. Pastor, ¿es malo? No es malo, mira el final. Pastor, es que no entiendo las muertes. Pero es que mira el final. El final es superior a 3 muertes. Y me voy a adelantar un poquito. El final nos muestra la calle pavimentada para que venga David, el rey más grande de Israel. Y te voy a decir el final. Y después de David viene Jesús, bajo el linaje de David. Entonces, en comparación a todas las personas que van a ser redimidas, que son 3 muertes. ¿Por qué no aceptamos la soberanía de Dios y vemos que Dios siempre tiene un propósito superior al que tú y yo podemos ver? Esta historia va del sufrimiento en el capítulo 1 a la redención en el capítulo 4. Y qué hermoso es ver cómo el pueblo se estaba dando cuenta de eso. Porque el pueblo antes del matrimonio empieza a bendecir. Antes de que se consumara el matrimonio, empieza a bendecir a Booz y empieza a bendecir a Ruth. Y el pueblo le pide al Señor 2 cosas. Versículos 11 y 12. Dice: y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, y escuchen un paréntesis, es por eso
Miren cómo la Biblia nos enseña que un matrimonio se tiene que hacer con testigos. Boaz y Ruth se casaron con testigos, no en Las Vegas. Ahí como que nadie sepa. Y todo el pueblo estaba en el atrio. Y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Miren cómo la primera bendición del pueblo hacia este nuevo matrimonio fue tan profundo. Raquel y Lea son las madres de las 12 tribus de Israel. De Raquel y Lea salió un pueblo, una nación salieron de los vientres de esas dos mujeres. Es decir, la bendición que Dios le estaba dando, o que el pueblo le estaba dando a Boaz y a Ruth, fue, y escuchen, Raquel y Lea en cierta parte de estar buscando descendencia fueron estériles, igual como Ruth. Porque si el pueblo le estaba orándole a Dios por esa bendición, era porque el vientre de Ruth estaba estéril. Y por eso el Señor puso en el corazón del pueblo que orara de esa manera, que tu vientre, que esta unión traiga una bendición como la trajo con Raquel y con Lea. Porque Dios abrió los vientres de esas dos mujeres que no podían tener hijos, pero Dios los abrió. Y hoy, y eso está en Génesis capítulo 29 y 30. Y hoy yo quiero hacer un paréntesis aquí y decirte que al final tu vientre está gobernado por Dios. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de esto. La otra bendición que el pueblo dio a esta pareja fue que pidieron en el versículo 12, dice: además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Tamar, una mujer, Génesis capítulo 38. Tamar, una mujer que había quedado también sin esposo, viuda, pero que ningún hombre quería redimirla, hasta que se encontró con Judá. Y Judá la redimió y tuvieron un hijo que se llamaba Fares. Es decir, la bendición del pueblo hacia Boaz y hacia Ruth no fue más de que tu vientre sea abierto como Raquel y Lea, y que se termine de hacer el acto del matrimonio, del levirato, de la redención, así como Judá lo terminó de hacer con Tamar en Hechos, en Génesis 38. Y después vienen los versículos 13 y 15, que yo lo que veo aquí es que hay algo más que una fiesta de bodas. Hay algo más que una fiesta de bodas. Yo he tenido el privilegio de celebrar varios matrimonios, y siempre en el término del prematrimonial he podido ver la ansiedad de las mujeres y la pasividad de los hombres en todo el tema de la organización del matrimonio. Y las mujeres, mi hermano, cada detalle, cada cosa, cada flor, cada pétalo allí, en la comida, que el brownie, que los 3 leches, que las 3 guarniciones, que esto, y quieren ver cómo el novio va a estar vestido, que si el corbatín aquí, que esto acá, quieren controlar absolutamente todo. Bueno, Dios no mostró nada de eso aquí. Porque en este caso, lo importante no era la fiesta de la boda. En este caso, lo importante eran las generaciones que ellos iban a tener. Y en tu caso, lo importante no es la fiesta de la boda. En tu caso, igual como Boaz y Ruth, son las generaciones que tú vas a tener para la gloria del Señor.
Esta historia no apunta a una fiesta, sino que apunta a un hijo. Y esto va creando el mejor final de la historia. Entonces fíjense, entonces Booz llegó a Ruth y Dios siguió abriendo camino al sanar la esterilidad de Ruth, volviéndola fértil. Yo quiero que tú leas conmigo el versículo 13 y el 14 de Ruth capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera. Y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Yo quiero que tú sepas algo, mujer. Si tú quedaste embarazada, fue Dios el que abrió tu vientre. No fue un error. No fue un chiripazo. No fue un yo no sabía, pastor. Y quiero ser muy profundo en esto. No fue una violación. No fue un abuso. La vida solamente puede ser creada por Dios. Y si tu vientre se abrió, fue porque Dios quiso abrirlo. Ruth había estado estéril por 10 años. Y ella, recuerden que estuvo casada con este hombre malón. Y en la primera vez, es lo que puedo discernir aquí, la primera vez con Booz quedó embarazada. Con su esposo, su redentor. La primera vez. Entonces yo no sé si se fijaron, el tema del matrimonio fue que Booz se unió a ella, la conoció, es decir, estuvieron en intimidad, y ese fue como todo el proceso matrimonial. Y después el final se enfoca en un niño, en una generación, no en el matrimonio. Amadas mujeres, todas aquellas que tienen hijos, Dios abrió tu vientre para crear vida allí en donde tú ni siquiera sabías que no podías dar vida. Y quiero que hoy tú te vayas con esa verdad en tu corazón. Salmo 113, versículo 9 dice: a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Escúcheme bien algo. Y a la mujer que no ha podido tener hijos, como Ruth, no pudo tener hijos por 10 años. Como Raquel y Lea, no pudieron tener hijos al comienzo. Pues Dios es el que cierra el vientre también. Pero en su providencia Dios lo hizo. Dios abrió el vientre de Ruth porque Él quería proveer un redentor. Él quería proveer un hijo. Él quería proveer a alguien, es decir, Obed, y de Obed salir una generación hasta Cristo. Dios no solamente estaba pensando en un hijo, en una persona. Dios estaba pensando en generaciones. Si Mara, es decir, si Noemí se hubiera dado cuenta o sencillamente hubiera sabido todo lo que Dios estaba planeando, nunca se hubiera llamado Mara. Acuérdense, Ruth capítulo 1 versículo del 20 al 21 dice que cuando ellas venían entrando, las mujeres empezaron a decirle: no eres tú Noemí, no eres tú Noemí. Y ella dijo: no me llamen Noemí, llámeme ¿cómo? Mara. Ella no sabía el final. Ella solamente estaba juzgando lo que estaba viviendo. Ella solamente estaba juzgando lo que podía ver. Y mi hermano amado, tú no sabes lo que Dios está haciendo contigo. Tú no te lo imaginas. Tú no puedes imaginártelo ni siquiera. Y sabes, quizás el propósito de Dios en tu vida no lo vayas a ver ni siquiera tú. Quizás tú vas a morir con dolor,
Pero quizás Dios, quizás no. Dios tiene que estar haciendo algo superior a lo que tú puedes ver. Dios tiene que estar haciendo algo superior a lo que tus ojos pueden ver naturalmente. Así como Mara, Noemí, no sabía lo que Dios estaba haciendo y se puso triste, ansiosa, descontenta, casi que dijo, o no, casi no dijo, porque Dios me ha traído una aflicción. Pero a mí me encanta cuando Dios nos calla la boca y nos dice, ¿por qué me juzgaste si tú no sabías lo que yo estaba haciendo? ¿Quieres que te diga algo? Cuando yo empiezo a ver mi vida, yo me doy cuenta que Dios usó a mi mamá para guardarme y yo ni siquiera tenía conciencia de Él. Usó a mi papá para guardarme. Usó a mi hermano para guardarme. Usó a mi familia para guardarme. Usó a la iglesia para guardarme. Ahora usa a mi esposa, a mis hijas para guardarme. Pero en medio de todo, yo me he dado cuenta que Dios siempre estaba obrando su propósito. Aunque a mis 17 años no lo conocía ni sabía lo que Él estaba haciendo, Dios siempre estaba obrando. Siempre estaba obrando. Y Dios ha estado obrando contigo. Y yo te digo hoy, mi hermano y mi hermana que me escuchas, no te llames Mara por lo que tú ves en el momento, por lo que tú ves en las situaciones que estás pasando. No te llames Mara. Sencillamente espera con los ojos bien abiertos y en fe a lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Amén o no amén? ¿Será que le puedes dar un aplauso grande al Señor? Porque Él sabe lo que está haciendo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos, ustedes se lo saben, capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Alguien escribió una vez, y está allí, quiero que lo sigas conmigo. Nunca podremos ver en esta vida lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Será que lo puedes repetir conmigo? Nunca podremos ver en esta vida lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Esta persona dijo, la mano de Dios está a lo largo de la historia. Dios lleva a cabo su propósito generación tras generación. Tan limitados como estamos a una vida en la tierra, cada uno de nosotros vemos tan poquito de lo que sucede. Una genealogía es una manera impactante de traer delante de nosotros la continuidad del propósito de Dios a lo largo de nuestras edades. El proceso de la historia no es al azar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un propósito en todo. Y fíjense cuál es el propósito. Y el propósito es el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene contigo es que se cumpla el propósito de Él. Y no está obligado a decírtelo con anticipación. Y no está obligado a decirte que quizás tus nietos vayan a ser predicadores, pastores, hombres temerosos del Señor. Él no está obligado a decirte eso. Pero tú estás obligado a confiar en la voluntad de Dios. Veas lo que veas en el momento. Sigue confiando en la voluntad de Dios. Porque termina esta historia del 16 al 22. Y tenemos que confiar porque esta historia de redención apunta a una historia de redención superior. Y es la providencia de Dios entonces revelada. Dice el versículo 16. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Y entonces vienen las generaciones hasta David.
¿Cuál era el enfoque entonces del libro? Es raro ver que en una narrativa como Ruth, que era una narración, una historia, ver que el clímax está al final y no en el medio. Y el clímax de este libro, lo más importante de este libro, no estuvo al comienzo, no estuvo en el medio, sino que está en el final. Santi, hay una imagen allí blanca. Te voy a pedir que la pongas. Yo quiero que ustedes miren esto y que apagues estas luces, las negras, por favor. Genealogía de Ruth. Miren cómo Dios fue tejiendo. Yo hoy quiero mostrarles esto para que en frío, sin emociones, nosotros podamos ver cómo Dios fue tejiendo la historia para que Jesús viniera y para que Él fuera nuestro máximo redentor y rey. Abraham y Lot, ¿sí se recuerdan de ellos? ¿Sí se recuerdan que Lot quiso tener la mejor parte de la tierra? ¿Sí se recuerdan? Y allí Abraham y Lot se separaron y Lot terminó ¿en dónde? En Sodoma y en Gomorra. Y se recuerdan que las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con Lot, con su papá, y de allí sale la descendencia de Moab, mientras Abraham seguía teniendo descendencia, y ahí salió Judá, Fares, y de Fares salió Boz. Pero mientras en Moab una mujer X tuvo a una mujer moabita. ¿Quién era? Ruth. Y entonces en Israel, en Belén, hubo hambre, hubo un tiempo de escasez en Belén, e hizo que una familia de Belén se fuera ¿para dónde? Se fuera para Moab. Y todo, como lo dije ahorita, para alcanzar ¿a cuántas personas? A una sola persona. Entonces esta Ruth viene a Belén. Donde no había pan, Dios empieza a derramar pan. Donde había escasez, Dios empieza a traer abundancia. ¿Para qué? Para que Noemí y Ruth se den cuenta que tienen que salir de Moab. Vienen a Moab. Y para hacerles esta historia larga que ya hemos predicado corta, entonces Ruth una vez estaba espigando en un campo. Llega el dueño del campo. ¿Quién era? Boz. Se enamora de los ojos de Ruth y empieza a darle gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Entonces después Ruth se empieza a relacionar con Boz. Y es cuando ella va y se postra ante sus pies y le dice, por favor, la mujer al hombre, y le dice, cásate conmigo. Y él le responde, bueno, yo lo voy a hacer, pero hay un pariente redentor que es más cercano a ti. Pero no importa, si él no se quiere casar contigo, yo me voy a casar contigo. Entonces Dios estaba obrando por toda la parte de allá arriba, desde Abraham. Qué tremendo, ¿eh? O sea, tú estás viendo cómo Dios opera ahí. O sea, Dios estaba obrando desde Abraham, desde que Lot se separó de Abraham, para que años después Ruth se casara con Boz. Y de Boz entonces salió Obed. Y de Obed salió Isaí, que era el padre de el rey de Israel. Y de David, ¿quién salió? Nuestro redentor. Tú estás viendo cómo Dios obra en su soberana voluntad para que sus hijos sean redimidos. Tú estás viendo la soberanía de Dios, mi hermano, palpable. Entonces, ¿por qué tienes temor si Dios es soberano, el soberano de tu vida? ¿Tú no te das cuenta que Dios es el Dios desde los siglos? ¿Tú no te das cuenta que Dios teje los hilos de la historia? Dios es grande. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 1. Porque Ruth termina, escuchen,
Ruth termina con una genealogía y los evangelios comienzan con una genealogía. Y entonces ahora podemos entender por qué de las genealogías en la Biblia. Oye, pero eso sí es aburrido. ¿Por qué tantos nombres? Y son bien raros esos nombres. Bueno, aquí está. Para mostrar la soberanía de Dios y cómo Dios opera en su soberana voluntad. Por medio de generaciones Dios sigue operando. Mi hermano, ¿cuál es mi intención hoy? Mostrarte un Dios gigante. Para que tú te veas tan pequeño, para que la única opción de tu vida sea descansar en tu Redentor. El que tiene los hilos de la historia en sus manos. Dice Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. Hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac de Jacob. Y Jacob de Judá. Y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, Esrom de Aram, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón, Nazón de Salmón, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab, una prostituta. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre fue Betsabé, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Versículo 16, abajito. Jacob fue padre de José, el marido de María. Ya entramos a José y a María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, de generación en generación en generación. Y eso que me volé toda esta parte de nombres y de generación a generación a generación, Dios ha estado hilando y tejiendo los hilos de la historia para que un mejor David viniera, para que tu Salvador viniera. Y Dios no terminó allí, empezó a tejer los hilos de la historia para que tú nacieras y un día escucharas que un Salvador había nacido, y empezó a tejer los hilos de la historia para que tú te rindieras ante ese Salvador. No fue tu elección. Dios había tejido los hilos de su historia, que tu vida y mi vida, un día, no sé cuándo, un día, tu corazón se rindiera al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así opera Dios. ¿Será que se lo puedes dar bien fuerte? Dar un aplauso gigante, porque así opera Dios. Mi hermano, yo te voy a pedir que te pongas en pie. Qué tremendo es Dios. Los propósitos de Dios, entonces, evidentemente son superiores a lo que tú y yo nos podemos imaginar. Desde la eternidad Dios planeó juntar a Boz y a Ruth, y así hacer de Belén su punto de entrada para la venida de Jesús como nuestro verdadero pariente redentor. Y este es el final de la historia. Dios obrando soberanamente detrás del telón, tejiendo todos los hilos de la historia, pavimentando la venida para que el Redentor venga a nosotros a salvarnos y a rescatarnos, por amor a nosotros y para su propia gloria. Y sabes, termino con esto: la historia no ha terminado. Pastor, ¿y qué está? Bueno, listo, ya yo estoy alcanzado. ¿Y qué está haciendo Dios ahora? ¿Sabes qué está haciendo Dios? Alcanzando más personas para su gloria. Salvando a la Ruth que no tenía salvación. Si Dios no separa a Abraham y a Lot, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para salvar a su pueblo.
Y tú tienes que descansar, porque la salvación de mis hijas no está en mi control ni en mis manos. Está en su soberanía divina. Porque la salvación de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de quien sea mi familia, de mis amigos, no está en tu control. Está en la soberanía divina. ¿Sabes qué está haciendo Dios ahora? Además de salvar, Dios todavía sigue en su eternidad, hilando los hilos de la historia, para que su pueblo esté preparado, porque Él viene por segunda vez. Y eso es lo que el Señor está haciendo el día de hoy. ¿Será que se lo puede dar más fuerte al Señor? Mi hermano, esto es gigante. Esta verdad sobrepasa nuestro entendimiento. Esta verdad es gigante, mi hermano, es gigante. Porque ahora ya el canon está cerrado totalmente. No hay una palabra más, no hay una coma, ni un punto más. Pero Dios no terminó su historia. Ahora la historia de Dios, Él en su amor infinito nos hizo partícipes de su historia. Y ahora lo que los discípulos estaban esperando, lo vamos a ver tú y yo. Los discípulos esperaron. Sí, ok, Señor, tú te vas. Y Él le dijo, pero yo regreso pronto. Y si tú ves, el anhelo de los discípulos en el Nuevo Testamento era que Él viniera, que Él viniera. ¿Sabes qué? Tú no sabes si tú vas a ser testigo de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Lo único que yo sé es que Dios está todavía tejiendo su historia soberana. Y hoy yo puedo entender que nada de lo que está pasando en el mundo se sale de control. Ningún sufrimiento se sale de su control. El cáncer, el SIDA, el COVID, nada se sale de su control. Ni el hambre en la época de Ruth, ni las muertes en la época de Ruth. Porque Dios tiene un propósito superior. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Cierra tus ojos, mi hermano. Descansa en Dios. Esta verdad es gigante, Señor. Como desde Génesis capítulo 12, como desde Génesis capítulo 1, tú hilaste todo, Señor, para que yo hace 22 años atrás conociera a mi Redentor. Así como hiciste con Ruth, has hecho con todos los que están aquí sentados, todos los que están aquí en tu casa. Nuestra vida no está al azar, Señor, a la suerte. Ni siquiera mis decisiones nos apartarán de tu propósito. Tú eres gigante, Señor, gigante. Señor, eres tan gigante que en Lucas 2, María y José estaban afuera de Belén. Llamaste a un censo y como José era de la genealogía de David, los hiciste volver para que naciera el Redentor en Belén. Tú tienes todo bajo control. Todo, Señor. ¿Cuántos van a ser los días de mi vida aquí en la tierra? Tú los tienes bajo control. ¿Con quién se va a casar mis hijas? Mis hijas, tú los tienes bajo control. Mi provisión, tú la tienes bajo control. Padre, yo descanso en tu soberana voluntad. Yo descanso en tu redención. Si Noemí hubiera sabido, nunca se hubiera llamado Mara. Señor, muchas veces nos enfocamos en lo que estamos viviendo ahora
y perdemos el panorama. Iglesia, quiero que me escuches esto. No te enfoques en el árbol porque pierdes el bosque. Y muchas veces tú y yo nos enfocamos en el árbol que se está cayendo y perdemos el bosque. Mi hermano ve el bosque de lo que Dios está haciendo y no solamente el árbol que se cae. Entregamos nuestra vida, Señor, y si aquí hay alguien que por primera vez escuchó esta verdad, te pido, mi Dios, que tú seas atrayéndolo, Espíritu Santo, como un día lo hiciste conmigo y con muchos de los que estamos acá, y haciéndonos entender, Señor, que esta parte de la historia es real, es real. No queremos ser como estas personas en México, Señor, que llevan sus dioses en la mano. Queremos saber que tú tienes el control de todo, de todo, de todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor.